Confinamiento, paralización de los sectores productivos, pérdida de puestos de trabajo y una obligatoria virtualización de las actividades son solo algunas de las consecuencias de una economía en pandemia. Si bien el COVID-19 ha afectado a diversas naciones en el mundo, en Chile, este letargo económico ha estado acompañado de los efectos de un estallido social que profundiza aún más la crisis. Tras 12 meses del periodo de protestas y la publicación de indicadores económicos como el Índice de Confianza Empresarial del Maule y la Araucanía, los analistas evalúan los altos y bajos de una economía que podría recuperar su ritmo a mediados de 2021. Soy Rosmir Sivira, periodista de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, y esto es Conexión Autónoma. ¿Cómo han sido afectados los sectores productivos? La obligatoria virtualización ha generado cambios en las transacciones económicas. ¿Cómo se encuentran las confianzas de empresarios y ciudadanos? Sobre este respecto hablaremos con la decana de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, Jennifer Rivera Arroyo, quien es magíster en Administración de Empresas y actualmente cursa estudios de doctorado en Economía y Ciencias Empresariales y Sociales por la Universidad de Sevilla, España. Decana, ¿qué tan profundos han sido los efectos del estallido social y la pandemia por COVID-19 en la economía de Chile? No cabe duda que tanto el estallido social de octubre del año pasado como la pandemia que estamos actualmente viviendo a nivel nacional y a nivel mundial se han traducido en dos potentes shocks para la economía nacional, afectando de manera transversal los sectores que la componen. Aunque claramente hay algunos matices respecto a la profundidad del shock, pero no cabe duda que todos coinciden en que efectivamente ha habido un impacto muy profundo, en algunos casos inclusive en los elementos fundantes del sector. De hecho, para poder tener algunas cifras y algunos elementos de referencia, debiéramos simplemente recordar que en el 2018 nosotros observamos un Producto Interno Bruto que estaba en torno al 4%, fue de un 3,8%. Al 2019, con el estallido social, ese PIB llegó solo a 1,1%. Y claramente las cifras que vamos a ver al cierre de este año 2020 van a dar cuenta de lo profundo, ¿cierto? Y del brutal golpe que ha significado la pandemia para la economía nacional. De hecho, las últimas cifras emanadas desde el Banco Central a través del informe de política monetaria hablan de una contracción del orden del 4,5 al 5,5%. Y algunos analistas inclusive la sitúan un poco por detrás de este valor, estableciendo que la contracción de la economía nacional debiera estar en torno al 6-7% para todo el año 2020. De hecho, cuando uno desagrega el comportamiento del IMASEC, se da cuenta que en la medianía del año fue donde tuvimos los indicadores más complejos. Si solo revisamos los indicadores del INE, en el caso del segundo trimestre del año en curso, llegamos a un PIB con una caída del 14,1%, una caída que es tremenda y que hacía décadas que la economía nacional no veía. En esta segunda mitad del año hemos ido viendo poco a poco cómo se empiezan a generar algunos brotes, algunas tibias señales de mejoría que se espera obviamente se traduzcan en mucho mejores resultados al finalizar este último trimestre del año en curso. El confinamiento como una medida de resguardo ante el COVID-19 ha generado cambios en las dinámicas de los sectores productivos. Es el caso del comercio y los servicios. ¿Cómo estos han adaptado sus procesos al contexto actual? En lo relativo a lo que ha sido el impacto por sectores, si bien uno reconoce que hay efectos transversales, sin duda que han habido sectores que se han visto mayormente perjudicados. En el caso del estallido social y la pandemia, yo creo que hay un sector que tiene un denominador común en ambos casos en términos de la profundidad del impacto, que es justamente el tema del comercio.
el comercio al detalle sobre todo, en donde la presencialidad, la cercanía, el poder ir al local o al punto de venta, el que el consumidor o el cliente tenga esta libertad de desplazamiento era crucial para que el negocio prosperara, se ha visto en el fondo entorpecida. Por un lado, el estallido social que en muchos casos generó ciertas restricciones desde el punto de vista de la circulación por los toques de queda, y por otro lado los propios desórdenes que complicaban en el fondo el libre desplazamiento de la ciudadanía, y obviamente que la pandemia, en donde las fases de confinamiento y posterior desconfinamiento han ido también de una u otra manera regulando y haciendo a veces mucho más compleja esta cercanía entre el cliente y el punto de venta desde el punto de vista físico, teniendo que sustituirse por los canales virtuales, por los medios remotos para poder adquirir los bienes y servicios. La confianza de los empresarios permite anticipar el crecimiento de la economía y los niveles de inversión, lo que redunda en generación de puestos de trabajo y mejores remuneraciones. Dado el valor de este indicador, la Universidad Autónoma de Chile, con metodología de la Universidad del Desarrollo, elabora mes a mes el índice de confianza empresarial de las regiones del Maule y la Araucanía. Decana, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de este indicador, tomando en cuenta que de octubre de 2019 a octubre de 2020 la percepción pasó de levemente pesimista a moderadamente pesimista, sumado a que entre abril y junio se ubicó en muy pesimista? En lo relativo a la confianza de los empresarios, importante comentar que nuestra facultad y en particular la carrera de Ingeniería Comercial trabaja todos los meses de manera muy ardua en poder generar el índice de confianza empresarial del Maule y el índice de confianza empresarial de la Araucanía, que son dos indicadores regionales que nos permiten en el fondo aportar a el desarrollo de las áreas de influencia en las cuales nuestra universidad tiene participación, y porque además nos interesa contribuir al desarrollo y justamente a mejorar los procesos decisionales que se llevan a cabo en esas regiones. Bueno, contarles que en el caso del Maule, la confianza de los empresarios en octubre del año pasado vio, digámoslo así, inmediatamente un antes y un después respecto a la situación previa. Cuando partió el cálculo del indicador, partimos con un escenario muy optimista, y fuimos poco a poco llegando a niveles de moderación, hasta en septiembre del año 2019 llegar a un nivel que era neutral, para inmediatamente al mes de octubre pasar de plano al terreno pesimista, producto justamente del estallido social. De ahí en adelante, el indicador de confianza empresarial del Maule se tiñó de este pesimismo. Con matices, me refiero a que dentro de la graduación que hay para el nivel pesimista, hemos estado en muy pesimista, en moderadamente pesimista o en pesimista, digámoslo así. Pero siempre, ¿cierto?, ha sido ese el elemento que ha marcado las expectativas y que de una buena manera también ha marcado las percepciones de los actores relevantes desde el mundo de la empresa respecto de qué es lo que va a ocurrir con la economía nacional y también con la economía regional. El último tiempo, importante contarles que no todo ha sido tan malo. En este último tiempo hemos ido de a poquito generando algunas tibias señales de mejora dentro del pesimismo, y esperamos que prontamente, también cuando los indicadores económicos vayan señalizando con más fuerza esta tendencia a la recuperación, vayan poco a poco entrando a terrenos neutrales para volver a terrenos, ojalá, optimistas con cierta prontitud. La pandemia por COVID-19 ha generado diversos efectos en las relaciones de mercado. Uno de los más evidentes ha sido en los procesos de compra-venta. Sin embargo, esta obligatoria digitalización ha reportado resultados positivos y negativos. Decana, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los sectores económicos en este contexto? En relación a la forma en que hemos tenido que aprender a vincularnos a partir de la pandemia y obviamente desarrollar las distintas actividades,
uno se da cuenta que han habido muchos desafíos que enfrentar. Claramente el tema de la virtualidad, el tema de generar comillas, negocio a distancia, este intercambio comercial que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en el punto de venta y sustituirlo por una vinculación que se hace a través, ¿cierto?, de distintos medios y plataformas. Las redes sociales han contribuido para ello, los mecanismos digitales en el fondo que están disponibles, las páginas web. Hay una serie de alternativas que han ido surgiendo como respuesta a esta urgencia de poder seguir avanzando en materia, ¿cierto?, de intercambio comercial. Ahora, esto, como yo les comentaba, ha generado una serie de desafíos para los empresarios y también para los consumidores. Por un lado, para los consumidores, aprender a confiar, ¿cierto?, en un intercambio comercial que tiene otra naturaleza, que tiene otras características, en donde yo también espero, ¿cierto?, que aquel producto que yo visualizo en una pantalla sea efectivamente el que yo voy a recibir. Y en eso también las empresas han tenido que avanzar, que es cómo sustituir esta experiencia in situ por una experiencia virtual o remota que haga en el fondo atractivo el producto para el consumidor. En ese sentido, ha habido muchos desafíos que enfrentar, como yo les decía. Por un lado está el tema de acostumbrarse a estas nuevas formas, en el fondo, de intercambiar y adquirir bienes, satisfacer las necesidades bajo este esquema de trabajo. Y también está el tema que tiene que ver con, por ejemplo, garantizar la seguridad, porque claramente todas las transacciones comerciales ahora son remotas, son a través de aplicaciones para pago, o bien a través de páginas web de los bancos, a través de transferencias, y por lo tanto el mundo virtual también en el fondo entró en ese terreno, que es un terreno también de mucha mayor nivel de exigencia desde el punto de vista de lo que el consumidor espera. Por otro lado, hay otros desafíos, como lo que dice relación con lo que es postventa, que es justamente el tema de las entregas, los despachos, en momentos en que la crisis fue más profunda, digámoslo así, que fue en el segundo y tercer trimestre de este año, en la medianía del año, ¿cierto?, donde el invierno estaba haciéndose sentir, digámoslo así. Veíamos que además de estar todos con niveles de confinamiento muy, muy profundos, veíamos cómo, ¿cierto?, los sistemas de logística y distribución no daban abasto para poder distribuir y repartir todos los pedidos de las distintas empresas a destino en tiempo oportuno. De hecho, solo basta con revisar un poquito qué ha pasado con las tarifas. Ustedes se van a dar cuenta que hay algunos, canales de distribución que incrementaron sus precios, y también debemos observar, ¿cierto?, que en su minuto también se incrementaron los tiempos de espera. Así que yo creo que hay montones de desafíos que abordar, si es que tenemos claro que el tema del canal virtual vino para quedarse. La improvisada adaptación de los procesos y sistemas en todos los niveles, empresarial y familiar, e incluso en las finanzas personales, ha dejado aprendizajes, pero también cicatrices económicas que lamentar y sopesar en los próximos meses, quizás años. Decana, ¿cuál es el balance que realiza a mediano plazo? Y lo más importante, ¿qué se puede rescatar de este 2020? Desde la experiencia, ¿cómo podemos generar mejoras? Debemos estar preparados para adaptarnos permanentemente, para aprender y desaprender como organizaciones, independiente de la naturaleza, del tamaño, del tipo de servicio, del tipo de producto que yo ofrezca. Sin duda, en el fondo, el 2020 va a ser un hito que vamos a tener que marcar en la historia de la humanidad como un antes y un después, respecto de replantearnos muchos paradigmas que teníamos instalados. Como les digo, no solo desde el punto de vista de nuestra vida personal, sino que también de muchos de los ámbitos en los cuales nos desempeñamos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de las organizaciones a las que pertenecemos, y al interior de esas organizaciones hay montones de temas para reflexionar, debatir y discutir y replantearse. Nosotros, como Facultad de Administración y Negocios y como carrera de Ingeniería Comercial,
nos damos cuenta que nos queda un montón que avanzar en el proceso de formación de profesionales y en el proceso de seguir aportando a la comunidad regional, y sin duda nos abre la puerta a ver cómo podemos perfeccionar nuestro índice de confianza empresarial, cómo seguir aportando desde allí, cómo seguir aportando desde otras opciones que se abren para poder en el fondo generar mayor información, mayor riqueza, ¿cierto?, de datos que de una u otra manera potencie el proceso de toma de decisiones con un enfoque local y regional que le permita a los maulinos, ¿cierto?, y a las futuras generaciones que van a habitar el Maule, a optar por mejores condiciones de vida y también, ¿cierto?, por pensar en que nuestro propósito siempre es apuntar al bienestar de la sociedad. Así que en la medida en que nosotros nos desafiamos y a partir de este 2020 detectar nuevas oportunidades para seguir contribuyendo al desarrollo de la región, créanme que vamos a seguir trabajando en esa senda. Esperamos sin duda que los aprendizajes que hagamos a partir de esto que estamos viviendo nos permitan construir una mejor sociedad, una mejor región del Maule y obviamente que un mejor Chile. El 2020 ha sido un año que ha dejado huellas en lo personal, laboral, económico y social. Reflexionar sobre lo que ha ocurrido sin lugar a dudas genera un aprendizaje que cada actor social está llamado a poner en práctica para juntos construir un mejor país. Soy Rosmir Sivira y esto fue Conexión Autónoma.